Comencemos entonces. Y creo que, pues yo le dije que ya está. Bueno, comencemos con campo magnético y magnetismo, ¿no? Entonces, capítulo 29, tenemos un aparato de resonancia magnética. ¿Y cuáles son los principios detrás de esto? Bien. Bueno, ustedes me disculparán, ¿no? Clase pasada, borramos. Em, Tenemos entonces que el magnetismo tiene muchísimos años de haberse descubierto. De hecho, bueno, si no fuera por los rayos, el magnetismo es otro de los fenómenos naturales que tienen más tiempo por descubrirse, ¿no? Por tener conciencia de ellos. Resulta que hay una piedra, ¿sí? Una piedra llamada magnetita, que es un óxido de hierro que se encuentra cerca de la ciudad de Magnesia, y de hecho por eso es que se le da ese nombre, que se observaba que cuando se acercaba a trozos de hierro, el hierro se pegaba a este pedazo de piedra llamado magnetita. De eso se tiene registro hace aproximadamente unos 2000 años, ¿no? En la época del Imperio Romano. Eh, y se trata de imanes naturales porque así se encuentra en la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dado que se le denomina con el nombre de magnetita, dado a la ciudad de Magnesia, pues el fenómeno se le llamó magnetismo, ¿sí? Y a cualquier objeto que manifestara una propiedad similar se le iba a llamar imán, ¿ok? Eh, ¿Alguien sabe cuál es el homónimo de imán? Imán tiene dos significados. ¿Alguien conoce el otro? Son palabras homónimas. ¿No? Bueno, ahí lo investigan. Pero tiene que ver con los árabes. En fin, bueno. Entonces, si nosotros actualmente tenemos en nuestro haber un imán, de preferencia de barra, podremos observar siempre un mismo fenómeno. Es decir, una vez que tenemos un imán y supongamos que tenemos limaduras de hierro. ¿Qué son las limaduras de hierro? Bueno, las limaduras de hierro son los restos del hierro o el fierro cuando se trabaja con él. Como ustedes sabrán, los herreros se les llama herreros precisamente por un herrero. Su nombre proviene, o de la raíz de eso, tiene que ver con el hierro o persona que trabaja el hierro, perdón, así como el panadero es el que trabaja el pan, carnicero el que trabaja la carne, el herrero es el que trabaja el hierro. Y no significa que nada más trabaje hierro, trabaja sus derivados, ¿no? Diferentes aleaciones. Pero bueno, de ahí viene la raíz. Entonces, las limaduras de hierro las podemos conseguir en una herrería o una balconería, que como ustedes sabrán, si alguno ha pasado cerca de una de ellas, pues generalmente están cortándola, ¿no? Y en ese proceso de cortarla o de lijarla, entonces caen pequeños pedacitos, ¿sí? Esos pequeños pedacitos son pizcas de hierro que a la larga se llaman limaduras porque estaban limándolas o lijándolas, ¿no? Salen de haberlo limado, de ese proceso. Entonces, si yo tengo un recipiente con limaduras de hierro y, ojo, este, voy a poner un papel aquí encima. El papel está por encima. El imán está por debajo del papel. Entonces, si sobre el papel yo vierto las limaduras de hierro de manera uniforme, o sea, inicialmente las he hecho así como que todas parejitas, parejitas, en realidad no se van a quedar así. Van a adoptar una forma bastante común, bastante particular o peculiar. ¿Cómo podrían describir ustedes la manera en que se acomodan las limaduras de hierro en esta imagen? ¿Quién nos puede comentar eso? ¿Cómo describiríamos la forma en que se acomodan las limaduras de hierro en esta imagen alrededor del imán? Imagínate que eres alguien que le trata de explicar a otra persona que recientemente perdió la vista. Entonces, trátale de explicar con palabras qué es lo que se ve.
A ver, ¿quién dice yo? Alexis. Híjole, no sé yo nada, Alexis. No sé si tengas problemas de conexión o sea yo nada más. Se ve que hablaste, pero no se escuchó nada. ¿Alguien más? Sería que cada lado de, bueno, cada pueblo diferente se ven como erizos, algo así. Ok. Ujú. Bien, gracias. ¿De qué otra forma describiríamos cómo se acomodan las limaduras? ¿Qué otra característica? Por eso cuando les preguntan por una calle, no saben dar explicaciones. Siempre que preguntamos por una calle o por un lugar, hay dos formas, ¿no? En calle Cuauhtémoc, entre calle Juárez y calle Corregidora, a media cuadra, punto, ¿no? Pero si la persona no sabe las calles de la ciudad, pues lo correcto es dar otros detalles, ¿no? Pues mira, tú llegas a la calle Juárez, que está a 2 cuadras, y donde veas el letrero de Electra, avanzas un poquito más hasta encontrar un Similares, y enfrente de Similares es una casa azul con ventanas grandes en la parte de arriba y un balcón. Ahí es, ¿sí? Es importante saber describir. ¿Cómo describiríamos, aumentando lo que dijo Chacón, esta imagen? Ya sabemos que es un imán, ya sabemos que hay un papel, ya sabemos que hay limaduras de hierro, pero ¿cómo se están acomodando las limaduras de hierro en el imán? Lo escojo al azar. Vamos a ver. A ver qué nos dice. A ver, Italia, que faltó el martes, creo. ¿Qué dijo? No sé. ¿Qué dije? Ay, Anda, descríbenos la imagen. como si el imán estuviera como dentro de una cera. Ok. Marcos. Bueno, noto como si fuera un campo magnético que ¿cómo se diría? Se acomoda en un sentido, como si fuera un campo magnético, pues no, podría escribirlo un poco más. Necesito ver un poco más la imagen para escribirla mejor. ¡Ay, la licuadora! Bueno. Si no supiéramos que es un campo magnético, si supusiéramos que no hay un imán y si nomás viéramos las puras limaduras de hierro ahí, yo creo que una manera de decirlo es que la limadura de hierro se acomoda en las zonas más lejanas del objeto, para no decir imán, y se acumula de manera bastante pronunciada. O sea, hay una gran acumulación de limaduras de hierro en los extremos, mientras que en medio parece que es mucha menos la acumulación, porque se ve una zona bastante oscura en los polos, ¿sí? O en los extremos, mientras que en medio parece que apenas se está quedando la limadura. Una. Otra. Alrededor de las líneas más largas se forman otras líneas, pero que no son líneas rectas. Se observa más o menos como si fueran líneas un tanto curvas, como si estuviéramos formando una elipse, ¿sí? Como si fueran las líneas de una elipse. Y que
se van pronunciando, haciéndose más circulares conforme vamos alejándonos del centro. Esa sería una manera de describirlo, ¿no? Se acumula en los polos y forma líneas curvas parecidas a elipses a lo largo del objeto, para no decir imán. Y todos los imanes que sean de barra, ya sean más pequeños o más grandes, de un material o de otro, van a presentar una firma, por así decirlo, una firma parecida, ¿sí? Siempre que lo pongamos en las limaduras de hierro. Bueno, ya ustedes introdujeron algunos conceptos, ¿no? Que nosotros a los extremos de un imán les vamos a llamar polos, ¿sí? Así como existen las cargas positiva y negativa, bueno, al hablar de imanes, que son la fuente del magnetismo, hablaremos de polo norte y sur. ¿Qué otra cosa? Ustedes me dijeron, ya me introdujeron la palabra campo magnético. Campo magnético, pues, es una región del espacio en la cual el imán tiene alguna injerencia. Vamos a hablar de eso con más detenimiento. Siguiente página. Aquí lo que observamos es precisamente la orientación de un imán con respecto a algo que nosotros conocemos como el norte. Los chinos fueron de los primeros que utilizaron la brújula para poder guiarse en el mar. Como ustedes sabrán, por lo regular empezaron usando las estrellas, ¿no? Pero la desventaja de usar las estrellas, ¿cuál era? Pues que las estrellas se ven principalmente de noche. Entonces, durante el día, solamente el sol es la guía para los marineros, o era la guía para los marineros. Sin embargo, como ustedes saben, el sol, dependiendo de la época del año, cambia su posición, porque hay equinoccios, porque hay solsticios. Por ejemplo, ahorita a las 12 del día, el sol nos da justamente en la cabeza y prácticamente no proyectamos sombra. Pero en invierno, por ejemplo, que a las 12 del día, nuestra sombra se proyecta un poquito de sur a norte. Entonces, no hay manera de no proyectar sombra, siempre va a haber sombra de un lado. Entonces, ya que el Sol cambia de posición y también va a cambiar respecto a la latitud en la que estemos en la Tierra, pues era difícil guiarse en el mar por el día. Entonces descubrieron que esta piedra, la magnetita, pues también tenía un comportamiento bastante peculiar. Uno, que atraía a objetos hechos de hierro, está bien. Otro, que siempre uno de sus lados, o sea, supongamos que aquí pintamos, en vez de ser norte y sur, porque pues antes pues, no lo habían definido como norte-sur, pintamos siempre dos lados o los dos extremos del imán, ¿no? Uno azul y uno rojo. Entonces, a este objeto, a este imán que se encuentra acá suspendido, nosotros podemos darle vueltas, ¿sí? De manera que estuviera orientándose a distintos lados. Sin embargo, siempre cuando se detuviera el imán, iba a estar apuntando en una misma dirección. No importara cuántas vueltas le diera, cuando se estableciera, iba a apuntar al norte. Bueno, daba la casualidad de que apuntara al norte. Entonces, pues a través de este concepto se monta una aguja imantada dentro de pues un recipiente, ¿no? De vidrio, pues para que te dijera más o menos por dónde está el norte. Entonces, esa fue la primera aplicación práctica del magnetismo. Bien, ¿qué otras cosas sabemos del magnetismo? Pues también es propio hablar de leyes magnéticas, ¿no? O sea, así como en el caso de las cargas eléctricas hay leyes, en el caso de también los polos magnéticos hay leyes, ¿no? Y es muy fácil darse cuenta de eso y muy fácil aprenderlo porque es muy parecido. Los polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen, casi como si fueran cargas. Desde aquí, mis queridos educandos, es cuando como que debería de hacer ruido en nuestra cabeza ciertas sospechas. Es como, por ejemplo, en el ejemplo de cálculo que hicimos al final casi, bueno, el penúltimo que hicimos, el penúltimo, en el cual, recuerden que estábamos integrando por partes, bueno, Italia no se acuerda, pero la integral original daba lugar a una integral totalmente igual a ella después de integrar por segunda vez por partes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el panorama completo, decimos, ah, chihuahuas, ¿no? ¿Qué haces acá? En dos lugares diferentes. Mucha casualidad. Entonces se resolvió el problema pasándola, la que estaba del lado derecho al lado izquierdo. Se sumaban, teníamos dos integrales, se dividía entre dos y se acabó el problema, ¿no? Entonces, al ver el panorama completo,
al sospechar cosas, de cosas que se ven ahí medio sospechosas y raras, uno puede llegar a conclusiones más o menos acertadas. Y desde acá tendríamos nosotros que empezar a sospechar algo referente a la electricidad y el magnetismo. Como que son sospechosamente parecidas, ¿no es cierto? Hay de dos clases, positivo y negativo en un caso, norte y sur en otro caso. Iguales se repelen, diferentes se atraen. Provoca fuerza el otro también. Provoca un campo también. Entonces, todos estos aspectos tendrían en nosotros en nuestra cabeza que decir, vaya, vaya, bastante curioso, ¿no? Bueno, después vamos a ver que electricidad y magnetismo es la misma puerca revolcada en diferente chiquero, más o menos así. Bien, estos experimentos o estas conclusiones de las leyes de fuerza magnética, pues obviamente se pueden reproducir actualmente en dos casos diferentes, ¿no? Aquí tenemos un imán que estaba colgado como en la parte anterior. Si yo le acerco al norte con el norte, pues obviamente voy a ver una fuerza de repulsión, ¿no? Se levanta, dice no. Y el caso contrario, ¿no? Que si yo le acerco el polo sur al polo norte que está colgado, entonces el polo norte pues se va a girar hacia acá, ¿no? Atrayéndose. Entonces, fácil de demostrar. Iguales se repelen, diferentes se atraen. Se acabó. Muy bien. Sin embargo, algo bien curioso es lo que dice el párrafo. Entonces, me gustaría que alguien, por favor, leyera el párrafo que se encuentra acá. Vamos a pedirle a ver, ¿quién será bueno para leer esto? A ver, Kevin, a ver si no está dormido. ¿O si estás dormido, Kevin? Igual tus padres te van a amar, ¿no? No te preocupes. Pues ya que les queda, ¿no? Eres su hijo. ¿No? Bueno, Víctor Abeldaño, que no ha entregado ninguna tarea. Y ya no le vamos a hacer paro. ¿Por qué? Porque también faltó a las clases que debería haber estado en los extras. Entonces ya, pelaste, compañero. De una vez vete despidiendo. ¿No? Tampoco, dice. Sí, sí estoy. A ver. No existen polos aislados, no importa cuántas veces se rompa un imán por la mitad, cada pieza resultante será un imán, con un polo norte y un polo sur. No se conoce una sola partícula que sea capaz de crear un campo magnético de una manera similar a como un protón o electrón crean un campo eléctrico. Correcto, muchas gracias. Si ustedes lo leen con detenimiento, y lo imaginan en su cabeza, pues es fácil de entender, ¿no? O sea, si tú tienes un imán que originalmente pues tiene su polo norte y su polo sur, y tú lo partes, lo que vas a tener es otro imán con su polo norte y su polo sur. Vas a tener dos imanes, norte-sur, respectivamente, siempre. Si tú partes esos dos, lo que vas a tener aquí pues van a ser dos imancitos más chiquititos con su polo norte y su polo sur. Por acá y por acá, norte-sur. Y te puedes ir hasta el infinito, hasta el límite, cortando imanes. Y nunca jamás, lo que no va a suceder es que tú tengas en una parte un polo norte y en otra parte un polo sur. ¿Ok? A eso se refiere cuando te dice que no existen polos aislados. Esa es una diferencia con el electromagnetismo, con la electrostática. En la electrostática, tú puedes tener un cuerpo con cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Y lo puedes ir partiendo poco a poco y eventualmente pues vas a poder, por ejemplo, sacar un electrón de acá. Ya tienes una carga aislada, que va a generar un campo eléctrico que va a estar en dirección a la carga, va a estar entrando, ¿no? Después, eventualmente, también podrás arrancar por ahí un protón o un ion positivo, calcio, potasio, magnesio, etcétera, son iones positivos, donde su campo eléctrico pues va a estar saliendo de acá.
Pero aquí no, en el caso magnético jamás va a suceder esto, jamás vas a tener un polo norte y un polo sur aislados. Es parte de su naturaleza. Es una de las diferencias, sí, hace rato decíamos que había como que demasiadas coincidencias, pero bueno, o sea, son parte de lo mismo, sí, pero aún así esos pequeños cambios que hay entre una y otra cosa, magnetismo y electricidad, pues tiene fenómenos que los diferencian en cierto modo, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos. Veremos después cómo en las ecuaciones de Maxwell esto se evidencia matemáticamente el hecho de que no hay polos aislados. Seguimos. Bueno, ahora hablemos acerca de campo magnético, ¿sí? El campo magnético, como en la imagen del principio, se puede apreciar como en esta imagen que tengo acá, una imagen un poquito más grande. Es una imagen real, ¿sí? Tomada con una cámara fotográfica normal, en la cual, obviamente, hay un imán debajo de esta cartulina blanca que tenemos acá, donde se recogieron limaduras de hierro, y observa cómo, pues, están esparcidas, ¿no? Hay zonas que, pues, obviamente tienes que interpretar correctamente, por ejemplo, esta y esta, por ejemplo, pues, no. Uno podría pensar, hay magnetismo ahí. No, seguramente cuando se arrojó la limadura de hierro, se arrojó en este sentido, o a lo mejor en el sentido contrario y aquí se les cayó un pedazo, ¿no? Entonces aquí estos pedacitos no cuentan, no nos dicen nada. Lo que sí interpretamos es que, por ejemplo, cerca de los extremos, ahí es donde otra vez se acumula la limadura de hierro y observamos otra vez esas líneas semicirculares de este lado y por aquí también como que hay líneas semicirculares que van saliendo en una dirección o en otra, ¿sí? No son líneas rectas, son líneas semicirculares. Entonces, después de muchas observaciones y de muchos experimentos, es fácil distinguir cómo es el campo magnético, o sea, cuáles son las líneas por las cuales actúa. O sea, tiene una forma definida el campo magnético. No es como el campo eléctrico, que son líneas que salen, ¿no? De manera recta. Y otra diferencia es que el campo eléctrico pues, es más fácil como de verlo, así como en este experimento. Bien, haciendo las cosas un poco más abstractas, uno puede tomar un imán con su polo norte y su polo sur. Y ojo aquí, ¿sí? Esto sí es importante. El campo eléctrico vamos a definirlo como una línea curva, un aro que está saliendo, ojo, está saliendo del polo norte y está entrando al polo sur. Repito, las líneas de flujo magnético o de campo magnético las vamos a representar como que salen del norte y entran al sur. Más o menos como las cargas, ¿no? Salen de las positivas, entran de las negativas. Bueno, aquí van a salir del norte y van a entrar en el sur. Entender eso nos va a permitir poner un pequeño ejemplo ahorita, pero bueno. Entonces, si voy trazando diferentes líneas de campo, habrá unas que se hagan más pequeñitas que otras, como en el dibujo pasado. Aquí, va a entrar por acá, se va a hacer más grande acá. Y va a haber otras que la hoja ya no nos va a alcanzar pues, para dar toda la vuelta, pero en realidad tendría que hacer esto, ¿no? Como una oreja. Hasta aquí va a entrar, ¿no? Por esa razón, en nuestro experimento que tenemos acá, pues tenemos ciertas líneas. O sea, aquí más o menos en la parte del medio es más o menos claro que la línea como que empieza acá y termina de este lado, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos más cerca del polo, va a haber unas que pues se van a empezar a salir y aquí se van a perder. Ya no sabemos si fue para acá o fue para allá. Lo que pasa es lo que dijimos hace rato, o sea que en realidad le están dando la vuelta buscando entrar aquí, al otro polo. Solamente que pues aquí pues, la hoja no alcanza la limadura de hierro, o la fuerza del campo magnético aquí ya es un poquito más leve y por eso no se alcanza a quedar la limadura de hierro ahí, no la alcanza a atrapar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, una vez dicho eso sobre las líneas de campo magnético, tenemos dos imágenes, ¿no? ¿Cómo actúan las líneas de campo magnético cuando están estos dos polos cercanos?
Pues observamos, como dijimos, que entran del norte, perdón, salen del norte y entran al sur. Entonces, cuando tenemos dos polos diferentes, se observa pues una configuración como esta, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta imagen, la de la derecha, hay un error, ¿sí? Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? En que un polo tendría que ser negativo. Pues ahí hay un polo negativo también. Tendría que ser igual. Bueno, sur. Tendrían que ser igual los polos. Tendría que ser igual los polos. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Se están repelando ahí la... Porque son campos diferentes, entonces se deben de atraer. Ok, gracias. A ver, Alexis, otra vez. No te alcancé a escuchar tu razón. Creo que la imagen querías que fueran diferentes, iguales los polos para que como está la imagen, las fuerzas se repelieran. Ujú, las líneas de campo, ¿no? Gracias. Sí, entonces, de hecho, si leemos aquí con cuidado el inciso B, dice líneas de flujo magnético entre dos polos iguales. Y el libro otra vez la cajeteó y no nos pone dos polos iguales. El inciso A sí está bien porque dice líneas de flujo magnético de dos polos magnéticos diferentes. Y tiene sentido porque, como sabemos, las líneas salen del norte y entran al sur. Punto. Sí tiene sentido eso. Y son diferentes, norte-sur. Punto. Sale. Pero aquí tenemos norte y tenemos sur otra vez. Entonces tenemos dos opciones. O ambos son norte o ambos son sur. ¿Cuál es la correcta? Solo hay una respuesta correcta ahí. O son norte los dos o son sur los dos. ¿Qué dicen? ¿Y por qué? Ojo, esta es correcta. Si se basan en la imagen correcta, pueden ustedes decirme si ambos son norte o ambos son sur. Bien fácil. Creo que son norte porque la línea del magnetismo van hacia afuera. Correcto. La opción es que ambos son norte, por lo que dice, ¿no? O sea, si la imagen de la izquierda es correcta, las líneas de campo salen del polo norte. Entonces, aquí lo que nosotros observamos es precisamente que están saliendo de ambos lados. Aquí salen y aquí también salen. Entonces, si las líneas salen, significa que este de acá no es sur, debe de ser norte. Y tal como explicaron también sus compañeros, vean cómo las líneas no se cruzan entre ellas, se están como repeliendo unas a las otras, ¿no? No se tocan, ¿sí? Entonces, pues tiene sentido que sean iguales. Bueno, entonces, ojo, líneas de campo, líneas de flujo magnético salen del norte y entran al sur. Ahora, la teoría moderna del magnetismo tiene que ver con algo llamado dominio magnético, ¿sí? Hay una explicación o un intento de explicación del porqué del magnetismo. En realidad no se sabe muy bien. Hay una manera como de tratar de explicarlo que no es la más precisa, pero es la que más cercana está, por así decirlo. Tenemos aquí el modelo atómico, ¿no? Tenemos aquí un átomo de hidrógeno con el núcleo en el centro y el electrón que sabemos que está aproximadamente orbitando. Ojo que eso de decir que está orbitando es aproximadamente correcto, porque en realidad no se sabe si tiene una trayectoria o algo por el estilo. Es aproximadamente correcto. Pensar que el electrón es una partícula así es también aproximadamente correcto, porque el electrón también manifiesta
características de onda. Y una onda, claramente, pues no es una partícula. Hay cosas muy raras ahí que no me voy a meter a tratar de explicar porque la explicación como tal es muy confusa. Entonces, supongamos que los átomos están hechos de bolitas y que el electrón está dando vueltas como estúpido ahí alrededor del núcleo, ¿no? Pues resulta que el electrón también manifiesta un comportamiento, ojo, como si estuviera rotando alrededor de su eje, ¿sí? Así como la Tierra lo hace con el Sol, que gira alrededor del Sol, y aparte la Tierra también tiene un movimiento de rotación, pareciera que el electrón está haciendo como que gira. ¿Por qué como que gira? Bueno, porque tiene una propiedad que se le llama spin o momento magnético. ¿Sí? Ahora, esto de spin o momento magnético, ¿qué tiene que ver con que algo esté girando? Bueno, ¿y qué tiene que ver con las flechitas que tenemos acá? Noten que aquí, en esta parte de abajo, lo que tenemos es un zoom, ¿sí? Una aproximación a un material. Tenemos dos materiales distintos, entonces nos estamos aproximando mucho a los materiales y estamos viendo regiones ya microscópicas. Y somos capaces de ver en este zoom cómo está orientado el spin de un grupo de electrones que se encuentran en ese punto. Ahora, ¿qué tiene que ver con, o sea, qué significa que el spin esté orientado? Bien, voy a hacerlo lo más corto posible. Entonces, cuando, a ver, ¿qué dice aquí la nota? Sí estoy despierto, jaja, ok, ya, te leí. No, la otra vez también estabas despierto, ¿no? Pero, bueno. A ver, voy a prender bien la cámara. ¿Ustedes se acuerdan de la regla de la mano derecha? ¿Se las enseñé? ¿No? Creo que no. Cuando ustedes tienen un recipiente con taparrosca, ustedes saben que solamente hay una manera correcta de abrirlo, ¿no? O sea, ustedes lo abren así y ya, ¿no? Mucha gente, incluido yo en algún momento, tuve muchas dificultades, por ejemplo, a la hora de cambiar el gas. Parece una plática muy random, pero tiene que ver. ¿Por qué se suelen tener problemas al tratar de cambiar el gas? ¿Cuál es el primer problema, aparte del dinero? Que no saben hacia qué lado se cierra. A ver otra vez, por favor. Gustavo. Que no saben hacia qué lado se cierra. Ah, ya. Sí, que tenemos el gas y tenemos la llave y no sabemos si hacerlo hacia para adelante o para atrás. Si lo haces al lado incorrecto, lo estarás apretando mucho más, puedes barrer la tuerca y no lo vas a abrir nunca, ¿no? Vas a barrerla y vas a tener que cambiar la tuerca. Va a ser un gasto extra. Pero es bien fácil, o sea, abrir un gas en realidad es lo mismo que abrir un refresco. Todo tiene que ver con la regla de la mano derecha. Si tú tienes tu mano derecha, hay solamente una dirección en la cual puedes cerrar. Mi mano que está aquí solamente puede cerrar hacia el frente, ¿sí? Cierra hacia el frente, pero ¿qué pasa con el pulgar? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, está apuntando hacia la izquierda de ustedes, hacia mi izquierda, perdón, creo que derecha de ustedes, bueno, en esta dirección. Si yo quisiera que mi mano cerrara en vez de hacia adelante, que cierre hacia atrás, yo no puedo hacer los dedos hacia acá. O sea, yo tengo forzosamente que girar la mano y entonces sí puedo cerrar la mano hacia atrás. Pero ahora mi pulgar sale del otro lado, ¿sí? O sea, el giro de la mano está también condicionado por a dónde está apuntando mi pulgar. Ahora, si yo quiero que mi pulgar apunte para arriba, mi mano va a cerrar de enfrente hacia mí. Ya no es hacia arriba o hacia abajo, es hacia mí. Si quiero que el pulgar apunte hacia abajo, tengo que voltearla y ahora el giro va a ser en sentido contrario. Y este pulgar siempre te va a decir hacia dónde va a salir las cosas que se encuentran enroscadas. Si yo, por ejemplo, tengo este bote y quiero que la tapa salga, significa que quiero que vaya para arriba, ¿no? O sea, quiero finalmente sacarla de acá.
¿Qué tengo que hacer? Pues tomar mi pulgar y orientarlo hacia el lado donde va a salir, que es hacia arriba. Y entonces mi mano va a girar en el sentido correcto. Entonces, al hacer un giro en este sentido, pues la tapa va a salir. Ahora, si yo lo quiero cerrar, entonces tengo que girar mi pulgar, porque quiero que la tapa vaya para abajo, y girar la mano en ese sentido. Entonces, giro en este sentido y ya está cerrado, ¿sí? Ya no se cae. Entonces, el pulgar tiene que ver con la dirección de giro también. Así, cuando quieras sacar o cuando quieras destapar el gas, pues usa tu pulgar, es para allá, entonces le hago para adelante. Si lo quiero cerrar, pues es para acá, le hago para atrás. Bueno, este dedo representa el spin en un giro, ¿sí? Por esa razón, voy a volver a la imagen. Por esa razón, aquí aparecen vectorcitos de este lado que están apuntando hacia cierta dirección. Y es que en esas regiones los electrones están acomodados de manera que están girando en un sentido tal que su momento magnético está apuntando para arriba a la derecha, o para abajo a la izquierda, o para abajo a la izquierda, perdón, para abajo a la derecha o para abajo a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso más o menos tiene que ver el giro del electrón. Tiene un spin, que es un vectorcito que va conforme a su giro. Bueno, resulta que un material que no es magnético tiene dominios magnéticos que apuntan para direcciones diferentes. Vean el objeto de la izquierda, inciso A. Uno va para arriba, otro va para abajo, unos van para el frente, otros van para atrás. No hay un orden, ¿sí? Comparémoslo con la imagen B. Este es un objeto magnético, ¿sí? Vean que, aunque hay algunos que van para abajo y otros que van para arriba, pero ambos van hacia la derecha. Todos, este va para la derecha, este va para arriba, pero también va para la derecha. Este va para abajo, pero también va para la derecha. Significa entonces que los dominios magnéticos están alineados. Y cuando los dominios magnéticos de un material están alineados, entonces adquiere propiedades magnéticas, siendo este el polo norte y este de acá el polo sur. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si ustedes tienen un imán en casa, van a darse cuenta de que si tienen un imán y ustedes agarran un alfiler, bueno, que tengan por ahí unos 5 o 10 alfileres, agarran uno, si tallan el alfiler con el imán, el mismo alfiler va a adquirir por un momento propiedades magnéticas. De manera que si este alfiler lo acercan a los otros 9, va a atraerlos. ¿Por qué? Bueno, porque este movimiento, esta frotación, obligó a los dominios magnéticos del alfiler que tenía yo en mi mano a alinearse en una dirección. Y momentáneamente se convirtió también en un imán. Eso viene más o menos mostrado en la siguiente ilustración. Y vean cómo, teniendo un imán, se lleva a cabo algo llamado inducción magnética, que es alinear los dominios magnéticos. Cuando este imán de acá está en contacto directo con el imán, se alinean sus dominios y entonces él mismo actúa como si fuera un imán. Vean cómo van actuando uno detrás del otro. Aquí ponen tachuelas, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces se presenta también este fenómeno llamado inducción magnética, es decir, que podemos volver un material que no es un imán en un imán temporal durante un corto tiempo. Bien, en resumen, el magnetismo es una propiedad ligada a los materiales, generalmente. Un material que tiene estas propiedades se le llama imán. Un imán tiene dos polos, un polo norte, un polo sur, y estos imanes tienen leyes de fuerza entre ellos. Iguales se repelen, diferentes se atraen. Los imanes tienen un campo magnético, que es líneas de campo que salen del norte y entran al sur, que forman una especie como de, no circunferencias, pero sí elipses, ¿sí? Como orejas, ¿no? Alrededor del imán, etc. Y bien, la propiedad de que un material sea imán tiene que ver con algo llamado spin, que tiene que ver con el giro de los electrones sobre su propio eje, y que esto genera o puede generar inducción en otros materiales. Bien, pues es una introducción al magnetismo. Si se dan cuenta, no hemos visto ni una sola ecuación en esta clase. Es de las pocas clases que son así.
Pero ya, la semana que viene veremos algunas ecuaciones de fuerza magnética y algunas de sus consecuencias. Pues se nos acabó el tiempo, ¿sí? Son 8:45, seguramente tienen otra clase. Vámonos entonces a despedir. Cuídense mucho y estamos pendientes para la siguiente. Adiós.